amigos que sintonizan BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino a propósito de una exposición que realiza el Instituto de Prensa y Sociedad Venezolano IPIS, denominada Crónicas Insumisas. Yo me encuentro con el hijo de David Natera, hijo, quien está presente en esta exposición. Ya se han conversado, o tiene el objetivo, mejor dicho, de tratar el tema de la libertad de expresión en nuestro país. Tu padre es un perseguido por estas razones, por motivos políticos o por motivos, exacto, condenado por el gobierno, y queríamos saber y recordar a aquellas personas sobre lo que ocurrió con el diario El Correo El Caroní, donde él es el director de este periódico, y cuál ha sido la persecución al momento para un señor de 75 años de edad, digamos avanzada, y cómo se ha tratado por parte del gobierno a los medios de comunicación venezolanos. Bueno, cronológicamente tendrá edad avanzada, pero está más fuerte y vibrante que nunca mi papá en estos momentos, para orgullo de todos. Yo creo que es bueno contarte un poco, como hice hace un momento, cómo fue todo. Nosotros publicamos en su momento la rueda de prensa del entonces diputado Andrés Velázquez, donde mostraba un expediente de una investigación del Ministerio Público acerca de una trama de corrupción en Ferrominera de varios millones de dólares, más de 1000. Posteriormente se adelantaron el seguimiento, ¿no? el trabajo periodístico que corresponde, pues de seguimiento y trabajo de investigación, muy bien hecho liderizados pues, por nuestra querida y admirada Clavel Rangel. Y bueno, a la larga eso derivó a través de todo un proceso que está muy bien explicado, todas las irregularidades que tuvo. Derivó en una condena a mi padre por difamación, que significó una condena de 4 años de prisión. Y es importante, como te comenté hace un rato, al momento yo estaba con él sentado ahí, al momento de la condena, después que el juez terminó de pronunciar esas palabras, se volteó y me dijo: me siento orgulloso de ser considerado condenable por este régimen y por sus corruptos. Esa es la fuerza. Esa fuerza y la sintonía de principios, que es lo que en realidad estimula a todo ese equipo periodístico que trabajó ahí, esa sintonía de principios y el compromiso histórico de promocionarlos y defenderlos, es en verdad un activo de vida para guiar nuestro trabajo y nuestras decisiones. Y sobre todo, ante un doble compromiso que tenemos todos los que están aquí y todos los que participan de este trabajo. Tenemos la obligación de alertar al mundo, porque aquí en Venezuela se han perfeccionado recetas macabras para limitar de una manera quirúrgica el ejercicio de la libertad de expresión, para que ustedes cada vez no puedan disfrutar del ambiente que está obligado el Estado a generar para que sea propicio, el ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión. Tenemos que alertar al mundo. Hay recetas macabras, maneras de adelantar juicios, de hacer sentencias que limiten el ejercicio de la libertad de expresión. Y hay otro reto, que si hoy en día en Venezuela todos los sectores asumimos con responsabilidad y el desprendimiento que hace falta, se estaría tratando de un reto inminente, que es la reconstrucción de Venezuela. Esa reconstrucción de Venezuela tiene la meta de consolidar una democracia fuerte, y para eso es fundamental que si hasta hoy, en este lapso oscuro de la historia, hemos vibrado con el ejercicio porque creemos pues en nuestros principios, aún más va a hacer falta en la reconstrucción de Venezuela, porque tenemos que hacer valer lo que hemos aprendido. La reconstrucción de Venezuela y el fortalecimiento de la democracia pasa por un ejercicio fuerte del periodismo, de la libertad de expresión y la promoción constante de unos valores importantes. Sí, señor Natera, habla de la persecución ya en vista a su padre, personalísima, ¿no? Una persecución directamente a él, una condena, mejor dicho, una privativa de libertad, pero ¿de qué otras formas ha hecho el gobierno para poder, digamos, censurar tanto a canales de televisión como incluso a Televen? Veíamos el día viernes se le dio una sentencia a Televen también, sino también a medios impresos, como es el caso del Correo del Caroní. El diario El Impulso también tuvo que cerrar al no darles esta materia prima para poder producir las páginas de este diario. ¿De qué otra forma se ha visto la persecución hacia los medios de comunicación y lo más importante, que es el derecho a estar informado? Exactamente. Como dije, este régimen se ha especializado en crear nuevas recetas macabras para limitar el ejercicio de la libertad de expresión. En su momento estrangularon a los que eran tradicionalmente importadores de papel,
a los periódicos que importaban papel, no honraron las deudas que tenían con sus proveedores y se convirtieron en el único ente que puede en verdad importar y distribuir papel en Venezuela. ¿Qué más evidente que eso? No te están cerrando el periódico formalmente, pero te están controlando cuánto te venden, cuándo te venden, todo. Entonces, nosotros en su momento decidí, en el caso de mi padre, que te lo transmito, cuando se configuró todo ese esquema de venta perversa del papel, no ni siquiera es que no nos vendían, es que no convalidamos ese momento y dijimos no le vamos a comprar a Maneiro. Llegará el momento en que la democracia volverá y compraremos, no nos alcanzará el papel para imprimir todo lo que este pueblo necesita y va a necesitar de los periódicos independientes como nosotros, como El Impulso, como unos cuantos que en verdad apuestan y van a seguir apostando y van a ser fundamentales para la reconstrucción de la democracia y reflejar esa espectacular reconstrucción en la cual tenemos que ser vigilantes de que los principios que se hagan valer y de que no se repitan vicios del pasado. Tenemos un compromiso histórico enorme que va a crecer aún más cuando se produzca lo que todo Venezuela necesita y que se va a producir si damos todo lo mejor. Esta circunstancia negra del país puede generar dos cosas. O saca lo peor de nosotros o genera lo mejor de nosotros. Estamos llamados a que se cumpla lo segundo. Esto que pasó hoy aquí es un reflejo de que es posible. Aquí se hizo un trabajo espectacular reflejando historias importantísimas de reafirmación de principios y de ejercicio pleno del periodismo por valentía, no porque el Estado cumpla con la obligación de generar el clima apropiado para el ejercicio de lo mismo. ¿Es una política de Estado esta persecución hacia los periodistas y hacia los medios de comunicación? ¿Desde hace cuánto tiempo comenzó esta persecución? Esto es parte inherente al proyecto perverso de este régimen y no se puede entender la proyección perpetua que ellos aspiran de este régimen con un ejercicio vibrante de la libertad de expresión. Esto es una parte inherente y esto comenzó desde hace muchos años, desde en el año 99-2000. Recuerdo que fue la primera vez que mi padre como presidente del bloque de prensa venezolano y fue junto con varios colegas a denunciar lo que se veía que se iba a producir aquí. Desde hace mucho tiempo esto se ve. Lo que pasa es que se ha hecho lamentablemente ya más gráfico, más crudo y es evidente. Pero esto se sabía desde hace mucho tiempo. Y tenemos que aprender de esto. No podemos caer más nunca en las tentaciones que puede representar un lenguaje como el que engañó a muchos sectores de nuestro país y lo peor, engañó y estafó las aspiraciones legítimas de un pueblo. ¿Qué queda hacer para los trabajadores de la prensa? Lo que queda es reafirmación y más reafirmación. Tenemos que seguir adelante. El periodismo venezolano, el talento tuyo, el talento de todos ustedes es único en este momento en el mundo. Ustedes han tenido que formarse, pero han tenido que perfeccionarse y reinventarse y ser cada vez más creativos y valientes para ejercer esta profesión. Van a tener las mejores condiciones para destacarse en lo que está por venir. Muchísimas gracias, señor David Natera. Escuchaban entonces declaraciones de David Natera, quien es el hijo de David Natera, del director de este diario reconocido en el estado Bolívar, Correo del Caroní. Nosotros estamos y les recordamos a aquellas personas que están sintonizando a esta hora BPI TV por parte de una exposición, Crónicas Insumisas, es el título que le ha dado el IPIS a esta exposición fotográfica que ha realizado el día de hoy. Yo me encuentro incluso con la directora ejecutiva de IPIS, estamos en vivo, doctora Marilena Balbi, licenciada Marilena Balbi, y queríamos consultarle exposiciones como estas, ¿cuál es el objetivo, el mensaje que deja la población venezolana sobre la libertad de expresión? Bueno, el objetivo fundamental de esta exposición es mostrarle a la gente 11 casos de agresiones y hostigamiento a periodistas, de agresiones a la libertad de expresión, que se han convertido en casos emblemáticos de la manera como los periodistas seguimos de pie, seguimos con la cabeza en alto, y seguimos, como hemos llamado acá, insumisos. Estas crónicas insumisas, como las hemos llamado, demuestran estos casos que son muy graves de juicios contra periodistas, de agresiones físicas, de amenazas, de persecución,
que se han transformado justamente en ejemplos de cómo seguir, de cómo continuar ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y de cómo continuar ejerciendo el derecho a informar para que la gente, la colectividad, las comunidades puedan acceder a la información y tengan elementos importantes para sus tomas de decisiones. Para el IPIS esto es un evento fundamental porque digamos que va más allá de lo meramente periodístico. Es una exposición además que quisimos hacer desde una óptica, desde el punto de vista plástico, estético, de unas narrativas visuales y narrativas también periodísticas mucho más exigentes en el sentido de que son crónicas, escrituras con más libertad y también fotografías más cercanas a la mirada del artista que del fotoperiodista como tal, ¿no? Son acercamientos muy personales, muy autorales de estos hechos que son muy graves y además lo que van a ver en estas 11 historias pues realmente es digamos un panorama de lo que estamos viviendo en Venezuela desde hace 15 años y que bueno, se traduce en una sociedad muy autocensurada, con mucha opacidad frente a las cifras. ¿Y qué es lo que queremos romper, justamente? De estas 11 historias, ¿hay alguna en particular que de repente haya sentido IPIS o haya sido reciente, que se haya sentido identificada y que marque precedente en la historia? Bueno, están 11 casos, uno de los más emblemáticos es el caso de Teodoro Petkov, porque bueno, el diario tal cual como saben ha recibido 11 demandas, 11 juicios por su labor periodística, e incluso Teodoro Petkov ha sido perseguido y bueno, con un hostigamiento judicial muy grave. Sin embargo, ese medio sigue allí, siguen haciendo su labor. También está el caso del Correo del Caroní, en Guayana. Hemos tratado de que esté, digamos, casos de todas las regiones del país. Tenemos el caso de los 7 colegas Guarao que han recibido amenazas de muerte por mantener un portal que se llama Tane Tanae y donde se han convertido en la voz de una comunidad que no tiene otros mecanismos para denunciar y para informarse. Tenemos también el caso de Inti Rodríguez, que fue amenazado de muerte cuando los sucesos de la muerte de Basilda Costa y de Montoya. Tenemos también un caso que ha sido una reacción a esto, que es el de Bus TV, con esa iniciativa de llevar la noticia al transporte público. Ellos se montan en las camioneticas y en noticieros de palabras orales, de voz, van contando un poco las noticias del día. Esto es una muestra también de resistir y de ser insumisos frente a la censura que hay en algunos medios de comunicación y la autocensura que también se está imponiendo digamos, como consecuencia de una cantidad de medidas contra los periodistas. Sí, licenciada Balbi, quisiera preguntarle ya un hecho reciente, el día de ayer en el estado Táchira hubo una persecución de esta índole contra 2 periodistas de NTN24. Su material de las cámaras fue borrado por parte de estos funcionarios de la Guardia Nacional. Quisiera saber al momento cuál es esa exigencia que realizan incluso desde el Instituto de Prensa. Hay unas condiciones que no pueden ser violentadas. O sea, los estados firman pactos y se atienen a estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Y entre los derechos humanos, entre los derechos civiles, está la libertad de expresión. Entonces, el Estado tiene que garantizar la libre prensa, tiene que garantizar el ejercicio del reporterismo, el trabajo periodístico, en todas las instancias, en situaciones de conflicto, en situaciones de guerra. Esa es su labor. Y al contrario, estamos viendo que en lugar de garantizar ese derecho, está interviniendo de manera abusiva para coartar esa libertad. Los periodistas tenemos derecho a estar en los sitios donde está la noticia, tenemos derecho a la información pública, tenemos derecho a registrar eso y a difundirlo.
No es normal que a un periodista le quiten sus equipos, le borren sus imágenes y sus contenidos como un intento de acallar lo que está ocurriendo en la realidad. La gente lo sabe, la gente lo padece, la gente lo vive y los medios tenemos que estar allí. Entonces, lo que ocurrió en el Táchira se une a una cantidad, más de 517 casos en el 2017 de agresiones a la libertad de expresión, que van desde agresiones físicas, impedimento para entrar en los sitios de hospitales, en las zonas donde hay noticias, juicios penales contra periodistas, persecución. Entonces, creo que eso, eso profundiza esa actitud poco democrática del gobierno del presidente Maduro y del Estado venezolano. También veíamos autoridades como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señalando a una periodista, en este caso de Nitu Pérez Osuna, con relación a un supuesto caso de secuestro al expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente. Lo que pasa es que frente a todos esos hechos no tenemos ninguna certeza. Hay sencillamente informaciones que no sabemos su origen, no sabemos su fuente, no tenemos manera de corroborar ningún tipo de las acusaciones. Hay enjuiciamientos prácticamente unilaterales, sin derecho a la defensa. No hay investigaciones que puedan conducir a unas acusaciones. Al contrario, hay de una manera muy, digamos, irresponsable, se hacen acusaciones contra periodistas sin ningún tipo de sustento y sin ningún tipo digamos, de hechos concretos, y eso no solamente criminaliza la función del periodista, sino que va en contra de cualquier debido proceso que tiene derecho cualquier ciudadano, ¿no? Licenciada Balbi, cuando se habla de democracia y libertad de expresión, también se menciona el caso de unas elecciones presidenciales previstas para el 22 de abril. Ya 16 estados de diferentes organizaciones, la Organización de Estados Americanos, se han pronunciado en que no serían democráticas o estas elecciones no serían libres en caso de aplicarse en Venezuela. ¿Cuál es la importancia como periodistas el manejar esta información o esta fuente al hecho de en caso de ocurrirse unas elecciones de esta índole también? Los periodistas tenemos que estar donde esté la noticia y nos tienen que garantizar poder ejercer ese trabajo. Digamos, hay hechos políticos que están allí, que se tienen que analizar a la luz de lo que serían los acuerdos y los estándares que todo el Estado democrático tiene que asumir, y creo que ese es el desafío que tiene en este momento el gobierno nacional. ¿Qué papel jugamos allí los periodistas? Tenemos que estar allí de manera abierta, teniendo acceso a las fuentes, teniendo acceso a la información, pudiendo además entrar en los centros electorales, siendo los observadores independientes y los observadores neutrales que siempre tenemos que ser, y estaremos siempre allí los periodistas. Nos llama mucho la atención y solicitamos que se resguarden esos derechos en cualquier contexto electoral, que permitan la entrada de corresponsales extranjeros, que también ha habido un retroceso en esa materia, porque ellos también son esos observadores imparciales, neutrales, que están allí para comunicar e informar lo que pueda ocurrir en Venezuela. ¿Se han registrado cuántos casos de agresión a periodistas han ocurrido en este año 2018? No, todavía no tenemos las cifras, estamos en ese pleno registro, estamos cerrando 2017 y estamos cerca de 517 casos, que es un aumento de 57% con relación al año anterior. Y mucha, digamos, una variedad en ese tema de agresiones, donde está prevaleciendo las agresiones físicas y el hostigamiento judicial contra periodistas. También un tema grave de acceso al papel y a los insumos, que ha obligado a muchos medios a cerrar. El caso más reciente también el Impulso de Barquisimeto, el Carabobeño, muchos medios que están dejando de poder circular e imprimirse para pasar a la versión digital. Ese es un poco el balance que tenemos del 2017. Muchísimas gracias.
licenciada Marilena Balbi. Escuchaban parte de sus declaraciones. La directora ejecutiva de el IPIS ya ha indicado más de 500 casos desde el año 2017 hasta la fecha sobre agresiones a periodistas y contra algunos medios de comunicación. Ya ha dicho, no solamente se tratan de agresiones o denuncias personales, sino también contra los medios de comunicación en general, al prohibírseles o al no suministrárseles la materia prima para poder producir estas noticias, como es el caso del diario El Impulso, que hace algunos días, algunas semanas tuvo que cerrar en Venezuela. Es parte de la información, reporta desde Caracas Andrés Fornerino para BPI TV.